en el crisol de su peligro compartido. El acercamiento final a las comunicaciones sub fue un baño de sangre. Borlo, al darse cuenta de que no estaban siendo perseguidos, sino que se dirigían a un objetivo, concentró sus fuerzas restantes. El último corredor era una zona de muerte, un tiro recto de 50 metros con plasma pesado. Repetidores en el otro extremo. No había manera de pasar, solo hacia adelante. «Puedo traer su fuego», dijo Celara, ella voz sombría. Mi cruzmate una vez recibió 3 golpes directos antes de que sus sistemas fallaran. Soy más rápido que ella. No, Julian dijo, sus ojos escaneando la arquitectura del pasillo. Hay otra manera. Señaló un conducto de energía masivo, corriendo por el techo. Está blindado. Si puedes llevarme hasta allí, puedo arrastrarme por la cima. Creas una diversión, pero no te involucras. ¿Entendéis? No te comprometes. No eres un activo prescindible. La mirada que ella le dirigió fue de feroz lealtad protectora. Ella asintió una vez. El plan era terriblemente simple. Ella le dio un empujón, sus dedos encontraron apoyo en un puntal de apoyo. Él se arrastró hasta la amplia superficie curva del conducto, el blindaje cálido debajo de sus palmas. Él le dio una última mirada, una promesa silenciosa, y comenzó a gatear. Abajo, Ciara salió al pasillo. Ella soltó un grito de batalla que resonó en el metal paredes, un sonido de puro desafío primigenio. Los repetidores de plasma se abrieron, escupiendo muerte incandescente. Se movía como un rayo, un borrón rayado que el sistema automatizado de focalización luchó por eliminar, pista. Ella nunca dejaba de moverse, usando los pilares de soporte como cobertura, atrayendo su atención, jalándolos de sus posiciones fijas. Julian se arrastró, sus músculos gritando, el sonido de la batalla debajo de un rugido en sus oídos. Él ya casi estaba allí. Vio la puerta de la sala de control, vio a 2 guardias flanqueándolo. Se cayó del conducto, aterrizando con fuerza detrás de ellos. Sacó un out con un disparo preciso al punto débil de Helmut, el otro con un brutal codazo en la garganta. Golpeó su mano contra el panel de la puerta, se abrió para revelar a Borlak parado frente a la consola principal. Un malvado mirando a Viro Vlad en su mano. Sabía que vendrías, diplomático, se burló el viejo guerrero. La pelea fue corta y salvaje. Julian no era rival para un veterano cátaro en espacios cerrados. Hoja Borlax atravesado por el costado, una profunda herida ardiente. Julian retrocedió, su pistola escabulléndose. Borlak levantó la hoja para el golpe final. Una racha roja y blanca de furia se estrelló contra él desde un costado. Ciara, ella había visto caer a Julian, su promesa de no comprometerse fue nula. La pelea entre los 2 Qatar estaba en un nivel diferente. Fue un torbellino de garras y cuchillas, una danza de precisión mortal. Pero Borlo era un estratega. Se desmayó, y cuando Celara se adaptó, él no se abalanzó sobre ella, sino sobre Julian en el suelo. El cuerpo de Ciara se movió sin pensamiento. Ella se lanzó al camino de la estocada. La cuchilla Viro se hundió en su hombro, una herida grave. Arujido de dolor le arrancó la garganta, pero su otra mano salió disparada. Sus garras encontrando el espacio sin blindaje de por la garganta. Julian, sangrando pero consciente, se arrastró hacia la consola. Él abofeteó a su pizarra de datos en el puerto, sus dedos volando a través de la interfaz holográfica, iniciando la transmisión de emergencia. El gorgoteo agonizante de Borlak fue el primer sonido que escuchó todo el sector. Estaban en la suite de nuevo. Tenía sido limpiado. Las cicatrices de la batalla borradas. La luz del sol de la estrella del sistema fluía a través de la ventana de visualización, bañándose la habitación en un resplandor cálido y pacífico. Julian yacía en la cama médica, de lado vendado y regenerándose bajo el zumbido de un tejedor dérmico. Celara se sentó en una silla a su lado, ella su propio brazo en un cabestrillo de apoyo, el campo antiséptico alrededor de su hombro brillando de un azul tenue. El silencio ahora es diferente. Era tranquilo, cómodo. El alto mando cátaro se había horrorizado por la traición de Borlo, el honor del clan reducido a polvo. El tratado estaba siendo rediseñado en nuevos términos de mutuo acuerdo, respeto con Julian y Cilara aclamados como héroes conjuntos. La alianza estaba asombrada de el diplomático que había evitado una guerra ganándose el corazón de su arma viviente. Ciara extendió la
Mano con su buena mano, sus dedos trazando suavemente las rayas en su propio antebrazo. Durante toda mi existencia, creo que estas marcas fueron un símbolo de mi perfección, mi propósito. Ella lo miró, sus ojos verdes claros y profundos. Me has demostrado que son justosme. No son mi propósito. Soy. Él sonrió, una expresión genuina de calidez que llegó a sus ojos. Eso es lo que he estado tratando de decirte. Ella se levantó de su silla y vino a sentarse en el borde de su cama, sus movimientos cuidadosos. El tenue aroma almizclado de su piel era un consuelo familiar. Ahora ella dinámica de poder entre ellos se había desvanecido, dejando solo un equilibrio de dos seres que se habían salvado mutuamente en cada de qué manera eso importaba. Ella lo miró, su expresión suave, un universo lejos de la mirada dura y despectiva que había visto por primera vez. Yo era un don humano, susurró, su voz apenas audible, pero las palabras tenían un nuevo peso, un nuevo significado. Ya no es un desafío, sino una declaración de hecho, una ofrenda vulnerable de su verdadero yo. ¿Por qué aún no me has tocado? Levantó la mano, sus dedos trazando la franja blanca que corría a lo largo de su mandíbula, la piel cálida y suave debajo, su toque. Sus ojos se cerraron aleteando, un suave ronroneo vibrando en su pecho, porque, respondió Julián, su voz era un murmullo bajo mientras él la acercaba boca abajo a la suya. Estaba esperando que me lo pidieras. 3 habían pasado los años estándar. El ambiente estéril de alta gravedad de la estación Spire era un recuerdo metálico nítido reemplazado por el aire húmedo y lleno de vida de Sios. Era un mundo jardín regalado a la alianza conjunta que marcharon como gesto de buena voluntad por parte de un tercero, un lugar para el nuevo diplomático combinado y cuerpos científicos para echar raíces. Julian se paró en el balcón de su unidad de habitación, una estructura de pulido madera local y vidrio inteligente entretejidos en las ramas de un colosal árbol antiguo. Debajo del suelo del bosque había un tapiz de hongos bioluminiscentes que proyectaban un suave resplandor etéreo en el crepúsculo. Él no era más tiempo solo diplomático Julian. El título seguía siendo suyo, pero había sido aumentado. Para los cátaros, él era Julián. Telara, la compañera de los desencadenados, la humana que había roto un clan con honor en lugar de con fuerza. Se sintió un familiar, el calor presiona contra su espalda y fuertes brazos rayados se abren alrededor de su cintura. Silara apoyó la barbilla en su hombro, su ardiente cabello le hacía cosquillas en el cuello. El suave ronroneo que retumbaba en su pecho era un sonido que había llegado a asociar con pura satisfacción. Estás pensando demasiado fuerte, ella murmuró, su voz una vibración baja e íntima contra su columna vertebral. Tus pensamientos son como piedras en un silenciorío. Él sonrió, recostándose en su abrazo. Solo reflexionando, ¿alguna vez extrañas el acero y el silencio de la aguja? No me perdí nada de esa jaula, dijo, endureciendo su tono por un momento antes de ablandar de nuevo. Fue donde nací, pero no fue donde comencé a vivir. Ella volvió la cabeza, su labio rozando su mejilla. La vida comenzó contigo, su transformación había sido el milagro más profundo que Julian había presenciado jamás. El guerrero rígido y honorable todavía estaba allí. La vio en la gracia fluida y letal de sus movimientos cuando se peleaban, en el agudo destello analítico en sus ojos durante una negociación. Pero ese guerrero ahora estaba cubierto de tantas capas mucho más. Ella había descubierto el humor, un ingenio seco y cortante que a menudo lo cautivaba, sorpresa. Había aprendido los matices del afecto, la diferencia entre un toque de consuelo, un toque de pasión y un simple toque de presencia a tierra. Ella había devorado la literatura y la filosofía terranas, encontrando un extraño parentesco con los antiguos estoicos y una fascinación desconcertante por la poesía romántica. Ella ya no era un arma, pero una persona en plena floración gloriosa. Sus sesiones de entrenamiento fueron una metáfora perfecta de su evolución. Ellos desafíos por el dominio desaparecieron, reemplazados por un baile fluido y alegre. Ella le enseñó la eficiencia brutal de las formas de Carhart Marshall, y él le enseñó el poder silencioso de la redirección y equilibrio. Sus cuerpos conocían un lenguaje más profundo que las palabras, una conversación de músculo e impulso que a menudo terminaban en risas y extremidades enredadas en las colchonetas de entrenamiento. Sonó un timbre desde dentro de la casa. Esa será la delegación, suspiró Julian. Trata de ser amable con ellos, mi amor. Son frescos de los académicos aplastados. La única respuesta de Ciara fue una risa entrecortada, me esforzaré por no hacerlos llorar.
La delegación estaba formada por un joven humano, apenas salido de la diplomacia academia, y un joven tar, sus rayas de un naranja pálido, lo que indica su juventud. ¿Eso? ¿Esa cosa fuera de la estación? No estoy seguro, dijo Horker, alcanzando el almohadilla de datos sobre la mesa. El parpadeo a través de varias capas de informes. Pero tengo mis sospechas. Se movió como un scout, no una sonda. Sin firma de unidad, distorsión masiva a su paso, sin intento en la comunicación, casi como si gustara no estaba buscando, estaba confirmando. Sus ojos se encontraron. A Selvier no le gustó, pero su estómago se retorció de acuerdo. Lo has visto antes, dijo ella. No esa cosa exacta, pero algo cercano suficiente para oler la estática. Él pellizcó el puente de su nariz. Tuvimos una incursión hace 10 años. Espacio profundo, zona tranquila, perdió toda una investigación puesto avanzado. Sin alarmas, sin cuerpos, solo limpiado. Los datos que encontramos más tarde mostraron lecturas similares. Luz deformada, gradual misa, nada que pudiéramos rastrear. Llamamos ellos la cría de la singularidad. Eso nunca se reportó al Concorde. No lo hizo en tiempo. La Tierra apenas sobrevivió. Y por la vez que lo hicimos, nadie quería crear una historia de fantasmas desde un remanso planeta azul. Por un largo momento, la habitación estaba quieto. Selvier no habló, en cambio, se volvió hacia la ventana que miró hacia las estrellas. Sus orejas temblaban débilmente, escuchando sonidos Riker no podía oír. Escuchando quizás por lo que ya no estaba ahí fuera. Estás diciendo que esta cría ha vuelto, ella dicho finalmente. Lo digo nunca a izquierda. Un pitido suave desde la terminallos interrumpió. Una prioridad convoca a un nivel por debajo de alerta de emergencia. Vendedor cruzó la habitación con un silbido silencioso de emoción y la aceptó. El holograma eso apareció era una imagen rotativa de Istara Prime, una de las Concord colonias exteriores. Riker Rose. ¿Qué sucedió? Los labios de Selvier apretados en una línea plana. Silencio de comunicación. 3 horas ahora. Enviaron un explorador a investigar. Él no la necesitaba, termina la oración. Odio tener razón, Riker murmuró. Siempre es una molestia. La asamblea de la Concordia fue un alboroto, lo que para la Concordia significaba que los seres de 34 especies gritaron todas por su cuenta formas únicas. Uno comunicado por parpadeo agresivo. Otro emitido feromonas que hacían oler la habitación como metal mojado. Marinero se paró en el anillo central junto a Riker, que había sido provisto de un uniforme limpio y una severa conferencia sobre el decoro, que él mayormente ignorado. Atención, llamado el drone altavoz. Sus tonos mecánicos intentando y fallando en proyectar autoridad, hemos recibido informes actualizados de el sector extra. Comandante de flota Talón se confirma su desaparición. Varios orbitales las plataformas de defensa se han oscurecido. Allí no hay evidencia de flota hostil movimiento. Pero eso no significa que haya no es hostil, murmuró Riker bajo su aliento. Sellier le dio un ligero codazo, no te escucharán a menos que hables. Riker suspiró y dio un paso adelante. Mira, sé que no soy la primera opción de nadie para una sesión informativa militar, pero necesitas deja de esperar a una flota convencional, este enemigo no tiene uno. No lo hace sigue las reglas. No negocia, no invade. Y no vuela un bandera. Simplemente parece. Entonces se rompe cosas. Luego desaparece de nuevo. Uno de los ministros, una criatura con un vasotórax y un pulso ligero para una cara, vas desdeñosamente. ¿Y qué prueba hace esta oferta humana? Su especie es apenas dependencia atmosférica pasada. ¿Pruebas? Riker soltó una carcajada. Tienes el prueba. Colonias muertas, estaciones desaparecidas, simplemente no quieres admitir que no tiene sentido. Los soplos se propagan como un virus a través de la multitud. Otro delegado, largo y vegetal, se hizo eco de lo que otros eran demasiado educados como para preguntar. Entonces, ¿qué harías se sugieren? La Tierra guarda. Estoy pensando como diplomáticos y empezar a pensando como sobrevivientes. Riker dijo, tenemos que formar una fuerza de tarea conjunta ahora, mañana no. No después de otros 20 los comités. Ahora el silencio. Incluso el parpadeo de las especies en pausa. Luego de la parte trasera de la cámara,
Alguien susurró la palabra, ninguno de ellos quería escuchar, guerra. El avión trató de restaurar el orden, pero el daño estaba hecho. Una palabra como que se hizo eco, y creció. Más tarde, después de los debates se habían convertido en procedimientos, enredos y luchas internas, Riker y Salvide se encontraron de nuevo en su suite. Ella arrojó sus guantes al mesa. Abrió una lata de algo efervescente e impronunciable. Tú lo hiciste bueno, dijo ella sin mirarlo. Riker levantó una ceja. Cuidado, eso casi sonaba como un cumplido. Yo soy tratando de alentar tu futura utilidad. No me hagas arrepentirme. Él se rió entre dientes y tomó un sorbo. Ya sabes, por alguien que amenazó con destriparme con su espada ceremonial el primer día, estás empezando a sonar casi amigable. Ella se sentó frente a él, doblándola por mucho tiempo, piernas debajo de ella. No confundas tolerancia al afecto, Riker. No lo soñaría, dijo con un simulacro de saludo. Luego, más suavemente, agregó, pero me alegro de que estés aquí. Ella miró a él entonces, y por primera vez, la expresión no contenía exasperación o desdén, solo una curiosidad cansada. No entiendo a los humanos, admitió. Él sonrió. Bien. Así es como sobrevivimos, y fuera de la estación, en la oscuridad entre sistemas, algo enorme revuelto. La guerra comenzó en silencio, no con flotas desgarrando el espacio, no con sirenas sonoras o grandes declaraciones, pero con un lento desenmarañamiento del silencio. Istara Prime no respondió a sus comunicaciones. Tampoco lo hicieron 4 puestos avanzados de escucha en el cinturón de deriva. Entonces una baliza parpadeó desde el sector 9, se cortó una llamada de socorro. A mitad de frase, un grito reducido a crudo código, y finalmente la propia Ciudadela sentía el zumbido de algo viejo presionando contra los bordes de su artificial atmósfera como un cristal que empaña el aliento. Selvier observó el tablero táctico en la cámara de guerra, sus oídos tensos y retrocedido. No fue la batalla que ella se había preparado para. Sin formaciones, sin señales, no hay comandante enemigo en duelo, honorable combate singular. Solo un rastrero, infección de incógnitas. La ofendió profundamente. Peor aún, ella no sabía cómo para detenerlo. A su lado, Riker masticaba el final de un lápiz óptico. No por nervios, al menos no visiblemente, pero por costumbre. Tenía un bloc de datos en su regazo mostrando escaneos de movimiento, distorsiones de energía y una lista de arrepentimientos personales que mantuvo creciendo con cada hora que pasa. Entonces él murmuró, ¿cómo luchas contra algo? Eso no quiere pelear contigo. Tú destruirlo antes de que finalice cualquier se llegó a hacer, Sylar dijo. Ver, por eso el miedo de uno, Riker respondió. Yo esperaba que pudiéramos convencer a dejar cortésmente. Ofrecemos un soborno. Aperitivos tal vez. Ella volteó ojos. No puedes sobornar a Entropy, Riker, no con esa actitud. Su último real, el plomo que había venido de un científico de investigación nombrado médico Ulata, una niña de 9 patas, la criatura que pasó la mayor parte de su tiempo en un vacío de la vaina y se comunicaba a través de musicallos tonos que traducido torpemente a inglés. Pero ella había sido la primera en confirmar lo que Riker había temido. El Singularity Brute no solo invadió, reescrito. Se descosía la realidad, se doblaba dimensiones, y las consumió. No como un depredador, pero como un virus dentro de una simulación. Las leyes físicas colapsaron por donde pasó. Las redes eléctricas murieron, los patrones de pensamiento decayeron en estática, la gente olvidó cómo respirar. Y fue viniendo. El plan, según iban los planes, no era genial. El Concorde acordó enviar una tarea fuerza, no una flota, demasiado visible, también predecible, pero una unidad móvil pequeña equipado con un prototipo de entropía supresor desarrollado en un laboratorio tan secreto ni siquiera le dirían a Riker dónde lo fue. Y Riker era técnicamente el único alguien que pudiera usarlo. ¿Por qué yo? El Aria preguntó. El doctor Ulata había cantado una larga canción que traducida a tu cerebro es lo suficientemente irregular como para resistir el patrón de desestabilización eso y firmaste una renuncia que sonaba muy parecida a la de la Tierra toda, la estrategia de política exterior. Entonces Riker salió a la venta, insistió en unirse a él no porque a ella le gustaba, ella dejó en claro, pero porque en sus palabras si mueres sin una escolta guerrera, responderé, preguntas durante años. El transbordador Ellosfew era pequeño, elegante y alarmantemente lleno de botones etiquetados cosas como realineamiento dimensional y campo fásico integridad.
Riker evitó tocarse cualquier cosa a menos que sea absolutamente necesario. Como llegaron a las coordenadas de la última señal, las estrellas se doblaron. No había otra forma de describirlo. En un momento ella galaxia giró a su alrededor, la siguiente doblado como el cierre de un libro. La luz atenuado no en la oscuridad, sino en ausencia. En el corazón estaba el Brood. No parecía un barco o un ser o un arma. Fue una ruptura, una fractura existente, de forma vaga como una concha de ángulos reflejados girando sin cesar hacia adentro. Incluso mirando hizo que la visión de Riker se deslizara de lado. No creo que esto haya llegado desde nuestro lado de la cortina, él murmuró. ¿Cortina? Sailvire preguntó, ojos fijos en él, con una mano en su espada. Incluso ahora, ya conoces la cortina metafórica, el lugar donde las cosas raras se esconden detrás cuando no estás mirando. Ella no lo hizo, responde, pero sus oídos, ahora bajados y concentrado, sugirió que lo estaba tomando en serio. El supresor se montó en matriz ventral de la nave. Riker activó la secuencia de direccionamiento. El Brood se dio cuenta. Realidad doblada. De repente, sus instrumentos fallaron. Luces parpadeó. Un sonido, no en los oídos, sino en los huesos, reverberó a través de ellos, el lenguaje falló. Selvier se tambaleó, Riker sintió que un recuerdo se deslizaba de lado. El sabor de la cocina de su madre. El primero tiempo que había volado en la estratosfera de la Tierra, ido. Y luego se rió. No fue un risa planificada. No heroico. No noble. Eso era la risa de un hombre que había visto la fin y lo encontré ridículo. Oh, no tú no, tu algoritmo cósmico. Tú no cómete los espaguetis de mi infancia. Y luego golpeó la anulación. El supresor tarareó, luego gritó. A pulso de luz blanca azul surgió del vientre de la lanzadera, lavándose la cría. Por un momento, se torció más fuerte, como una tormenta retrocediendo. Entonces comenzó a relajarse, a no explotar, a no huir, simplemente desenredar, como si nunca lo hubiera hecho. Pertenecía aquí para empezar. Más tarde, volver en la ciudadela, Riker se despertó con un dolor de cabeza dividido y un droide enfermero tratando de tomar su presión arterial a través de su tobillo. Sale se quedó cerca, los brazos cruzados, las orejas relajadas. Tú sobrevivió, dijo, con voz neutral. Tú suena casi decepcionado, Riker Crockett. Prometí que solo mataría tú mismo. Habría sido deshonroso dejar que la entropía lo haga, él sonrió. Eres prácticamente dulce. Ella casi sonríe. Fuiste valiente y imprudente, pero no inútil. Estoy escribiendo eso en mi lápida, dijo, entonces en pausa. En realidad, rasca eso. Yo soy escribiendo eso en tu lápida. Yo soy sobreviviré por despecho. Ella las orejas se movieron, divertidas. ¿Crees que puedes manejarme tanto tiempo? Riker se sentó lentamente, el peso de lo sucedido acomodándose a su alrededor como la gravedad. Y no ganó, dijo. Solo me detengo algo peor por ahora y eso es suficiente. El vendedor dijo, a veces la supervivencia es la victoria. La ceremonia de la concordia lo que siguió fue extraño. Ellos le dio a Archer un título, Guardian Prime of Sector Tierra, que sonaba más frío que valió la pena, y le regaló una capa que brillaba torpemente cada vez que se movía. Se habló de formalizar la matrimonio por una buena medida política y Salv se negó públicamente a responder a cualquier preguntas que solo alentaron a más, salieron de la cámara de lado a lado. ¿Realmente vas a quedarte?, preguntó Riker. Sailvire lo miró, hay puestos peores que la Tierra, clima extraño. Buen té y excelente espagueti. Dijo con una sonrisa. Ella. Espagueti. Dijo con una sonrisa. Ella inclinó la cabeza. Enséñame a hacer eso. Él parpadeó. Espera, ¿fue una broma o una propuesta? La sonrisa de Sailvire era débil, nunca lo sabrás. Y juntos ellos caminó hacia la luz de una galaxia que al menos por ahora estaba a salvo.